Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí con el propósito de predicar una palabra de parte de Dios. Es la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso la queremos compartir en esta mañana y le hemos titulado a esta palabra en esta hermosa mañana, de regreso a casa. Amados, si hay algo que el ser humano necesita entender, es que tiene que regresar a la casa del Padre. Muchas vidas, por diferentes circunstancias de la vida, valga la redundancia, han tenido o se han ido lejos de la casa del Padre y están pasando vicisitudes, están pasando situaciones difíciles, circunstancias que están enfrentando por haberse separado de su Creador, del Padre que los creó. Y en esta mañana, antes de comenzar la palabra en sí, voy a contarte una anécdota que conseguí en la noche del día de ayer, que verdaderamente impactó mi vida y quiero compartirla contigo. Dice así esta anécdota de la siguiente manera. Había un pueblo pequeño en España y en ese pueblo habitaba un hombre llamado Jorge. Este hombre tuvo una áspera discusión con su joven hijo llamado Francisco. Al día siguiente, el padre descubrió que la cama de Francisco estaba vacía, porque el muchacho se había marchado del hogar. Embargado por el remordimiento y la tristeza, Jorge sintió en su alma y comprendió cuán importante era su hijo para él. Entonces quiso empezar de nuevo y fue a una tienda del centro de la ciudad, una tienda muy conocida, y colocó allí un cartel que decía: Francisco, vuelve a casa. Francisco, vuelve a casa porque te amo. Te espero aquí en este lugar mañana por la mañana. Dice la anécdota que a la mañana siguiente el padre fue al negocio y allí encontró 7 muchachos llamados Francisco, que también se habían fugado del hogar. Cada uno de estos muchachos tenía la esperanza de que el padre los estaba esperando con los brazos abiertos. Amados, estamos seguros que como estos Francisco, hay mucha gente en nuestra tierra esperando por ese llamado de amor, por ese llamado de perdón. ¿Cuánto hace en un corazón una expresión de cariño, una frase de afecto, una palmada en el hombro, una invitación al hogar? La misión más noble que puede tener un ser humano es la de levantar al caído y hacerlo volver del error al cual se había o se ha desviado. Pero muchos de los que están escuchando en esta mañana están desalentados, sin fe y sin esperanza. Amados, porque sienten la culpabilidad de haberle fallado al Padre, de haberle fallado a Dios. Se sienten a sí mismos descalificados porque llevan una carga de culpa. Llevan esa carga de culpa que no les permite acercarse al Padre. Para ti, mi amado, que nos escuchas en esta mañana, hay una excelente noticia. Hoy, una vez más, te presentamos a aquel que pagó por tu culpa, aquel que pagó por tus pecados, aquel que pagó también por mis pecados y por los pecados de cada uno de nosotros. Por eso, en esta mañana, Jesús, el que pagó por tu culpa y por nuestros pecados, te dice en esta mañana: venid a mí, todos los que están trabajados y todos los que están cargados, porque yo los haré
descansar. Pero amado, hay cansancios que no tienen que ver con lo físico, tienen que ver con el alma. Por eso el profeta Jeremías, miles de años, dijo de la siguiente manera: porque yo haré de satisfacer el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Aquí Dios está hablando a través de este profeta y le estaba diciendo a un pueblo que se encontraba con su alma entristecida y su alma cansada: yo te voy a satisfacer. El hombre está buscando a través de muchos medios satisfacer aquellas cosas que nadie sobre la faz de la tierra le podrá satisfacer. Solamente Cristo vino a pagar ese precio de satisfacer las necesidades del ser humano. Por eso Él te dice en esta mañana: vengan a mí todos los que estén trabajados y todos los que estén cargados, porque yo les haré descansar. Por eso también el salmista David le dio una orden a su alma atribulada y entristecida y le dijo: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amado, el salmista aquí le está dando una orden a su alma que también estaba entristecida, que también estaba abatida. Así en esta mañana se puede encontrar tu alma, se puede encontrar entristecida y se puede encontrar abatida. Amada, esa alma que es una parte integral del ser humano, del ser creado por Dios, cuando se encuentra desconectada de su Creador, se siente triste, se siente angustiada, pues necesita volverse a su amantísimo Padre, el que le creó. Amado, el alma representa la esencia, la identidad y la capacidad de sentir y pensar. El alma siente, el alma piensa, y el alma también tiene capacidad. Por eso el salmista dijo de la siguiente manera: en la multitud de mis íntimos pensamientos, tus consolaciones alegran mi alma. Oh, ahora vamos a tratar una parábola que posiblemente tú has escuchado en un sinnúmero de veces aquí desde este lugar, o posiblemente si estuviste congregándote en un lugar, en un momento dado de tu vida la escuchaste, pero te la quiero traer para hacerte un recordatorio del amor de Dios cuando tú te regresas a la casa del Padre. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Amado, una parábola lo que significa es una historia breve que ilustra una verdad o una enseñanza moral y que se basa en una comparación o en una semejanza. Son historias memorables que transmiten verdades espirituales. Y en el libro, el Evangelio según San Lucas, y en ese capítulo número 15, vamos a tratar esa parábola en esta mañana, porque Dios quiere ministrar a tu vida, quiere ministrar a la necesidad de tu corazón. Y la Biblia dice en el verso número 11, dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes, dice la palabra, entre los dos. Cuando este hijo menor le pidió la herencia a su padre, amado, le estaba haciendo una petición escandalosa, porque esto equivalía a desear la muerte
de su padre. Y la Biblia dice que repartió la herencia entre los dos. El hijo mayor también tomó su parte de la herencia. Continuando leyendo la palabra dice, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y dice la Biblia que allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Todo lo que el padre le había dado, dice la palabra, lo derrochó. No lo tuvo en estima. Amado, dice la palabra que se fue a un país lejano. Se fue lejos para no ser confrontado. Se fue lejos para no ser supervisado. Pensó que mientras más lejos se iría, o mientras más lejos me encuentre de la casa de mi padre, así nadie me tiene que estar molestando, ni tiene que estarme reclamando. Cuando te vas lejos del Padre y de su favor, escucha bien, te conviertes en un hombre y una mujer sin propósito. Le pierdes el valor a las cosas, le pierdes el valor a la vida. Amado, por eso la palabra dice, Jesús hablándole a los discípulos en un momento dado, en que se reunió con ellos, le dijo, sin mí nada tú puedes hacer. Los independientes y los autosuficientes terminan solos, sin recursos, y terminan sin Dios. En el Salmo 139, un salmo del rey David, del salmista David, del dulce cantor de Israel, dijo de la siguiente manera, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Amado, él estaba reconociendo que donde quiera que estuviera, allí estaba la omnipresencia de Dios. Allí Dios lo seguiría. ¿Sabe por qué lo seguía? Le seguía porque lo amaba. Lo seguía porque sabía que en David había un plan y un propósito predestinado de ser aquel hombre que Dios había separado con planes y propósitos. De la misma forma, tú que me ves a través de la red social y tú que me escuchas en esta mañana, Dios tiene planes y propósitos contigo. Por eso donde quiera que te metes, Él te sigue. Por eso donde quiera que estés, aún en la oscuridad, valga la redundancia más oscura, allí Dios está presente. Amado, ¿a dónde huiré de tu presencia? Jamás podría huir de tu espíritu. Jamás yo podría huir de tu presencia. Ni siquiera en aquella oscuridad puedo esconderme de ti. Amado que me escucha, nunca podrás huir de tu Creador. Por eso, porque la omnipresencia de Dios siempre estará contigo. Y yendo a la Escritura una vez más en el verso número 14, la Biblia dice que cuando ya este hombre menor, el hijo menor de la casa, lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a tener necesidad. Amado, siempre va a haber un día malo, siempre va a haber un tiempo de escasez, pero el hombre que tiene a Dios sabe confiar en Dios. Pero la mujer que tiene a Dios y teme a Dios sabe que en medio de la escasez puede contar con la provisión del Todopoderoso Dios. Pero el hijo menor no tenía provisión y estaba en un lugar de escasez. Amado, dice la Biblia que vino la escasez cuando ya lo había gastado todo. El que no tiene el favor del Padre, el que no ha trabajado, lo que ha heredado no conoce,
el valor de lo que tiene. Estos son los que siempre miran su presente, pero nunca hacen provisión para su futuro. Esto la Biblia los llama negligentes, porque están operando lejos de la voluntad del Padre. Amados, siempre que se opera lejos de la voluntad del Padre, cuando viene la escasez a la vida de aquellos que no tienen a Dios, pierden el norte y no saben a quién clamar. Por eso la Biblia dice: claman a mí los justos y Jehová los escucha. Lo había gastado todo, dice la palabra, pero los que confían en el Señor son los sabios. Los que confían en el Señor son los que hacen provisión para el día malo. Y el verso número 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Cuando la Biblia dice que se arrimó, significa que este hombre menor se acercó al lugar donde creía que iba a tener la provisión. Amados, cuando no tenemos un norte definido, cualquier lugar nos parece correcto. Por eso es que cuando se pierde el norte de Dios, donde quiera que estamos sin la voluntad del Señor, creemos que estamos en el lugar correcto. Hay un principio en esta mañana que quiero compartir contigo, que me ves a través de las redes sociales, y contigo también que nos escuchas en esta hermosa mañana. Los que pierden el propósito se acercan al lugar de su necesidad y abandonan el lugar de su destino. Vuelvo y lo repito porque es un principio que el Espíritu Santo me dio y lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Los que pierden propósito se acercan al lugar de su necesidad y abandonan el lugar de su destino. ¿Cuánta gente que me escuchan han abandonado el lugar de su destino? El lugar que Dios ve en cada uno de ellos. ¿Cuántas personas se encuentran viviendo una vida sin propósito? Una vida sin fe, una vida sin esperanza. Amado, la buena noticia que tenemos en esta mañana, y cada uno de los que estamos aquí, encontramos el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque regresamos a la casa del Padre. Cuando te acercas al lugar incorrecto, terminarás haciendo lo incorrecto. Estar en el lugar incorrecto te trae maldición, cuando fuiste destinado para ser un hijo de bendición. El que fue destinado para poseer el hijo menor, que estaba en aquel lugar deseando aún las algarrobas o el alimento de los cerdos, amado, ahora es esclavo de sus circunstancias. Ahora este hijo es esclavo de sus decisiones. Para los judíos del tiempo de esta parábola, el estar apacentando cerdos era uno de los trabajos más indignantes que podía hacer el ser humano. Los judíos no creían en eso, y este hombre estaba en el lugar incorrecto. Dice más adelante la palabra que había tanta hambre que tenía, y él quería llenarse el estómago con la comida o las algarrobas que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Amado, las algarrobas que la Biblia describe era un alimento apto para los animales, pero no era apto para el consumo humano. Ni aún la comida de los cerdos este hombre podía comer. Nadie le daba nada, dice la Biblia. Nadie le daba nada. Muchos le observaban de lejos, pero nadie se compadecía
de su condición. Nadie se compadecía de su condición. Amados, ¿sabes por qué? Porque estar en medio de pecadores es estar en medio de gente que no tienen compasión. A esto no les importa nada, ni tampoco les importa nadie. Pero la Biblia dice, y aquí es que empieza el hombre, este hijo menor, a recapacitar de aquellas cosas que había dejado atrás. Y dice la palabra en el verso número 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amado, los jornaleros eran aquellos trabajadores que servían en la casa del Padre, pero estaban más conectados que el hijo que estaba sin fe y sin esperanza, porque estaban en la casa de bendición, se encontraban en la casa del Padre. Ellos sabían que separarse de la casa del Padre podría traer a sus vidas maldición y podría traer escasez. Se mantuvieron allí, mas sin embargo el hijo de la promesa, el hijo que Dios había destinado para estar en la casa del Padre, ese hombre, el hijo menor, no lo estaba. Pero la Biblia dice que este hijo volvió en sí. Cuando hablamos de volver en sí, es volver a recuperar la conciencia. Es reconocer que el pecado te lleva a la bancarrota. Pero el hambre y estar separado del Padre le hizo recapacitar. Amado, hay situaciones en tu vida y también acontecieron en nuestra vida que nos hicieron recapacitar la necesidad que teníamos que volver a la casa del Padre, a la casa de la bendición. Amado que me escucha, el hambre que posiblemente tú tienes en esta mañana no es el hambre de algún alimento, pero tu alma está sedienta de un alimento espiritual. Y sabes tú que solo Dios lo puede llenar. Llegar a una condición de hambre, amado, y volver en sí significa que este hijo había sido destinado para salvación. Por eso la Biblia dice en el capítulo número 19 y verso 10 que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Amados, Él está en esta mañana a través de su Espíritu Santo redarguyéndote la necesidad que tienes de volver a la casa del Padre. Amado, a veces hay que tocar fondo para volver en sí. Pero hay una buena noticia en esta mañana. Aunque tocar fondo es estar en un lugar bajo, pero la buena noticia es que el fondo será la plataforma para impulsarte una vez más al lugar donde se encuentra tu Padre. Me levantaré, dijo aquel joven, el hijo que había estado desconectado de la casa del Padre. Dijo: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Me levantaré, dijo. Amado que me escuchas en esta mañana, aunque estés en el lugar bajo, levántate. Aunque te encuentres lejos de la casa del Padre, levántate. El Padre de favor, el Padre de gracia, el Padre de misericordia te está esperando con los brazos abiertos. Y este hijo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo tuvo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero.
¿Sabes por qué? Porque reconoció su pecado. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 28 y en el verso número 13 dice: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta de los mismos será perdonado. Amado, este muchacho desconectado de la casa del Padre, amado, reconoció que estaba desconectado del propósito de Dios y que estaba pecando delante de su Padre. Y más adelante la Escritura dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Amado, él estaba diciendo: el pecado me hizo indigno, pero voy a regresar a la casa de aquel que me va a devolver dignidad. Amado, cuando regresas a Dios, la dignidad del Padre vuelve y es un norte que viene a tu vida y te hace de nuevo el hombre digno que Él creó antes de la fundación del mundo. Te hace la mujer digna y delante de Dios puedes presentarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha recogido con los brazos abiertos y dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Amado, este hijo estaba dispuesto a pagar el precio de su pecado. Si tenía que servir en la casa del Padre como un jornalero, lo haría. Pero lo haría porque estaba cerca del amor de su Padre. Pero sé que cuando llegue a la casa de mi Padre, decía él, alcanzaré nuevamente el lugar que me corresponde como hijo. Amado que me escucha, hay un lugar que ha sido separado para ti y nadie lo podrá ocupar. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar te pertenece a ti como hijo de la casa. Allí, hablando de un padre humano, está el cuarto de aquel hijo esperándolo. Está el lugar que le corresponde como hijo. Está el lugar que le corresponde como hijo de Dios. Y la Biblia dice que se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Cómo el Padre Celestial no va a tener misericordia de ti si dice su palabra que sus misericordias se renuevan cada mañana? Cada mañana hay una misericordia nueva. Cada mañana el amor de Dios se renueva. Amado, porque Dios es amor. Dios es amor. El Dios de los cielos y de la tierra te ama. Por eso no has podido esconderte de Él. A muchos, amado, se le está haciendo difícil levantarse. Eso es algo que entendemos. Pero dar ese primer paso hacia la casa del Padre es necesario que lo hagas. Por eso el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y aunque se levantó con una mente de jornalero, se levantó. Amado, por lejos que te encontrabas de la casa del Padre, Él como quiera te veía. Es mejor levantarte con una mente de jornalero que nunca levantarte. Amado, el Espíritu de Dios en esta mañana te dice: levántate, levántate, porque es el lugar, y vas a ir al lugar que te pertenece, que es la casa de tu Padre. David en el Salmo 139 dijo de la siguiente manera: aunque me vaya al fondo del mar, ahí estabas tú. Y aunque me remontara a las alturas, allí también tú estabas. ¿A dónde huiré
de tu presencia. Y la Biblia dice que el Padre fue movido a misericordia. Por eso la Biblia dice en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y más adelante dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amado, hay una misericordia nueva en esta mañana. La fidelidad de Dios es nueva en esta mañana. Y el Hijo le dijo al Padre cuando tuvo aquel encuentro después de estar separado de la casa del Padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amado que me escucha, muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, un día tuvimos que regresar a la casa del Padre. Un día tuvimos que reconocer nuestro pecado. Un día tuvimos que reconocer la necesidad que tenemos o teníamos de Él. Amado, y esa necesidad nos hizo pedirle perdón al Padre que nos creó, a ese Padre celestial, a ese Padre que envió a su Hijo unigénito para que muriera en aquella cruz y derramara su preciosa sangre. Amado, sangre que nos limpia de todo pecado y que nos limpia de toda maldad. Pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amado, cuando regresas a la casa del Padre, amado, hay vestiduras nuevas que te esperan. Hay una vestidura de favor y gracia y misericordia que te espera. Y la Biblia dice que el Padre le dijo a aquellos trabajadores de la casa, le dijo: traigan al becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos una fiesta. El Padre no empezó a cuestionarle a este hijo por qué se había ido del lado de él. El Padre lo que dijo fue: es momento de celebrar, es momento de hacer fiesta, es momento de ser agradecido, porque este mi hijo amado estaba perdido y ha regresado y fue hallado. Y la Biblia dice que comenzaron a regocijarse. Amado, cuando la Biblia habla del becerro gordo, está hablando de lo mejor, porque el Padre está preparando lo mejor para aquellos que regresan. Los jornaleros no sabían que estaban preparando lo mejor para el hijo que iba a llegar a la casa. Este hijo que estaba muerto, dijo el Padre, ahora está vivo. Ahora el que se había perdido es hallado. Amado, ¿quién lo halló? Si no había nadie con él de la casa, lo halló el Padre de las luces, el Padre celestial. Lo halló porque él nunca se pudo haber escapado del Padre. Todo lo que aquel hijo hizo, el Padre lo estaba observando. Pero la Biblia dice que lo trajo con lazos de amor, de favor y de misericordia. Cuando regresas al Señor, tu vida tiene sentido. Tu vida tiene propósito, porque has regresado a la casa de Dios, lugar del pan, lugar de la abundancia, lugar de la bendición, el lugar donde Dios va a tratar contigo de una manera especial, el lugar donde el alfarero divino trabajará contigo y te hará esa criatura que Él formó antes de la fundación del mundo. De la misma manera dice, y aquí cierro la palabra en esta mañana, en Lucas 15 y en el verso número 7, hablando de la oveja perdida, Jesús dice:
De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más eficiente o más eficaz que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne aún los pensamientos del corazón. Señor, esa palabra yo sé que ha entrado en el corazón de alguien que ha escuchado en esta mañana y ha discernido, ha separado entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Padre, le has hecho entender tu favor y tu misericordia, y le has hecho entender a todos los que nos vieron también a través del YouTube o nos van a ver, que tu favor y tu gracia es para siempre, porque tu favor y tu gracia nunca se terminan. Padre, en esta mañana esa palabra sabemos, Señor, que traerá a convencimiento y traerá a muchos que están separados de la casa del Padre. Y en esta mañana te pido en el nombre de Jesús que sigas trabajando en el corazón de esos hijos tuyos que están apartados, pero de esos hijos tuyos que no te han conocido y que algún día también vendrán a la casa del Padre. En esta hora te pido en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que sigas trabajando en nuestras vidas que necesitan de ti, nuestras vidas como aquella vasija necesitan partes que tienen que ser reconstruidas. Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir hacia adelante, que todo lo que hagamos aquí y sigamos haciendo sea para la gloria de tu nombre. Las alabanzas, los próximos mensajes, la palabra y todo lo que se haga aquí sea para la gloria de tu nombre y para bendición de todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios. Gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.